Tenemos una tendencia enorme a clasificar como no relevante lo que no entendemos. Thomas Gingeras. La idea que tenemos sobre nuestro planeta y el universo, o sobre la complejidad del cerebro humano, ha evolucionado extraordinariamente en los últimos años. Lo mismo está sucediendo ahora con el concepto de gen y con el rol del ADN en la constitución de un ser vivo. El genetista Tom Gingeras participa en el proyecto ENCODE, destinado a definir las auténticas unidades funcionales del genoma humano. Eduardo Punset trata hoy, de la mano de este investigador del laboratorio Cold Spring Harbor en Nueva York, de transmitirnos los puntos esenciales de la nueva genética. Es sin duda el inicio de una era en la comprensión de los códigos de la vida. Existen acontecimientos biomoleculares que no tienen nada que ver con la genética, quiero decir con los genes, y sin embargo acabamos de descubrir tienen el mismo impacto que tiene un gen pasado de generación en generación. Hasta tal punto esto es así, esta especie de epigenética, no lo podemos llamar genética, hasta tal punto digo, esto es así, que existen ratas que a la hora de emparejarse evitan por todos los medios emparejarse con un ratón que desciende de otro ratón al que se le inoculó un fungicida hace 2 generaciones. Increíble, pero es verdad. Una de las cosas que me fascina es, en cierta manera, la humildad de la ciencia, ¿no? Se supone que son principios, y me fascina ver con qué facilidad vosotros, los científicos, ponéis en duda lo que hace escasos años se consideraba una verdad fundamental, ¿no? Tú en particular y tu equipo estáis mostrando que en ese campo no solo la propia genética importa, sino que hay otros elementos que son casi tan importantes como la genética. ¿Cómo explicarías esto a nuestra audiencia? A la gente se le instruye en determinados principios y conjuntos de datos, y todos creemos que es una forma razonable de hacer las cosas. Pero después queremos explorar un poco más, queremos tener más información. Y averiguamos que ese experimento que pensamos que simplemente nos daría más informaciones, nos acaba dando un resultado que no se corresponde con el modelo. Y entonces nos preguntamos si el modelo o la historia que nos enseñaron son realmente correctos. Y entonces tomamos otra vía. Creo que para muchos el modelo era, si pensamos en la genética, que las partes más importantes del genoma eran las que codificaban proteínas. Y esto representa el 1,5% del genoma. El resto estaba ahí porque la mayoría de los genomas, desde los primeros animales hasta los humanos, aumentaron de tamaño mediante copias, replicándose, repitiéndose y también integrando elementos virales. Por eso se pensó que la mayoría del ADN no era demasiado útil y se creyó que era un lugar donde la naturaleza podía experimentar y de donde, si actuaba una fuerza selectiva, quizás se podría sacar algo útil. Pero para la mayoría, las partes del genoma que realmente funcionaban eran las regiones codificadoras de proteína. Oye, entonces, ¿es correcto referirse al ADN basura al hablar de estas regiones no codificadoras? Yo creo que es una denominación que incluso los autores del artículo donde se utilizó ese término por primera vez lamentan ahora. También se debe fundamentalmente a una falta de conocimientos y a una falta de tecnología para explorar ese espacio. Creo que una de las ventajas de mi grupo y de otros que hacen un trabajo similar es que
Ahora tenemos herramientas de las que no disponíamos hace 10 o 15 años. ¿Y ahora sabemos algo? ¿Sabemos algo de lo que pasa allí? Sabemos un poco. Sabemos que no es un lugar donde haya demasiada actividad. Sabemos que estas regiones se copian en otra molécula llamada ARN. Y esas copias de ARN se parecen mucho para todo el mundo. Se conservan mucho a lo largo de las generaciones, como las copias de ARN que vienen de las regiones codificadoras de proteínas. Somos el producto de nuestros genes, pero en realidad, ¿qué son y dónde están exactamente? Lo que se entiende por gen cada día es más difuso. Y es que desde que se obtuvo la secuencia completa del genoma humano en 2003 y se vio que existían muchos menos genes de los esperados, ha quedado en evidencia que algunas de las ideas de la genética clásica no se sostienen por más tiempo. En principio se pensaba que cada gen ocupaba una posición fija y lineal sobre los cromosomas, la cual podía traducirse en proteínas gracias a la formación de una molécula intermediaria, el ARN mensajero, que sirviera de patrón a seguir. Sin embargo, ahora se sabe que solo poco más de un 1% del ADN corresponde a genes, mientras que un 98% es ADN basura, llamado así porque al no codificar para ninguna proteína, se pensaba que era inútil, si bien cumple funciones básicas, como la de romper la secuencia lineal de los genes. Así, para conformar un gen, habría que empalmar fragmentos que se encuentran distantes los unos de los otros. Además, esas regiones del ADN que codifican para proteínas y que antes se creía solo podían leerse de una manera, ahora se sabe que cada tipo celular las lee de forma distinta a pesar de tratarse del mismo gen de partida. En definitiva, el panorama del genoma es más complicado de lo que nos creíamos y los genes algo más abstracto de lo que hasta ahora entendíamos. Así que aún nos queda mucho por aprender. Tom, para obtener una proteína a partir del gen que la codifica, lo primero que sucede es la construcción de un fragmento de ARN a partir de una plantilla, lo llamáis así, creo, ¿no? Sí. De una plantilla de ADN. Ese ARN es una especie de mensajero que algunas moléculas tomarán y utilizarán para sintetizar la proteína siguiendo el código marcado en ese fragmento de ARN. ¿Tú lo has dicho? Y una de las cosas en las que tú y tu equipo estáis trabajando es ver si realmente ese ARN es realmente un mensajero o es algo distinto. Tenéis dudas clarísimas. Y lo que estáis sugiriendo es que estos mensajeros no son realmente mensajeros en el sentido de que repetirán lo que les enseñaron, sino que, no lo sé, a lo mejor reorganizan las moléculas, quizás ordenan que haya cambios genéticos ellos mismos sin esperar a nadie más. ¿Qué significa esto en términos genéticos en la práctica? Déjame que conteste a esta pregunta volviendo un paso atrás. Se cree, aunque realmente no había nadie para verlo, que cuando la vida empezó por primera vez en la Tierra, la primera molécula que se formó fue el ARN, no el ADN. De modo que las formas de vida más tempranas posiblemente se formaron a partir de ARN. Y la evolución del ADN a partir del ARN llegó poco a poco, pero se produjo porque el ADN es una molécula mucho más estable, es decir, no se rompe con facilidad y tiene la capacidad de ser empaquetada. Es decir, de quedar envuelta en estructuras muy regulares, algo que el ARN no tiene. Así que al evolucionar el ADN para poder transportar información, se aprovechó de estos procesos. Ahora, demos un salto en el tiempo. Cuando tuvimos conocimiento de los genes hereditarios, de que los genes eran piezas del ADN, la biología se centró de forma natural en lo que el ADN podía hacer.
y en el papel central de esta en la jerarquía. Y el ARN quedó relegado a esos estadios intermedios de pasar información al ADN para construir las proteínas. Pero creo que lo olvidamos. Y ahora estamos descubriendo muchas nuevas funciones del ARN. Y es que la información que está en el ADN puede ir en dos direcciones. Puede fabricar el ARN para que se formen las proteínas, los enzimas, los cimientos de las células, pero también puede hacer que el ARN trabaje para que lleve a cabo una función por sí mismo. Como si fuera un gen. Más bien, como si fuera una molécula funcional a imagen y semejanza de las proteínas. Ahí radica el poder de toda esta historia. Hay una elegancia y complejidad que nos perdimos durante mucho tiempo porque olvidamos que las formas más tempranas eran ARN y eran una molécula funcional. Se desconoce cómo apareció la vida, pero sus orígenes deben de haber sido mucho más simples de lo que imaginamos. Sabemos que la vida implica la capacidad de reproducirse y multiplicarse. Y vemos que las moléculas que llevan las instrucciones para crear a los seres vivos, el ADN y el ARN, necesitan de otros elementos, de proteínas, para poder copiarse a sí mismas. Entonces, ¿qué fue lo primero? ¿Las proteínas, el ADN o el ARN? Un círculo vicioso que solo puede romperse si se encuentra una molécula capaz de conservar en sí misma la información genética y a la vez estimular su propia copia, así como la fabricación de proteínas. Los nuevos descubrimientos demuestran que el ARN presenta esas cualidades. Además de ser capaz de almacenar información, el ARN puede actuar como catalizador, es decir, acelerar reacciones de forma específica, algo antes exclusivo de ciertas proteínas. E incluso algunos pueden controlar la expresión genética silenciando a los genes. Con ello se ha abierto la posibilidad de imaginar un mundo en el que la primera forma de vida fuera un ARN capaz de replicarse a sí mismo. Posteriormente, ese ARN habría desarrollado una membrana a su alrededor, dando lugar a la primera célula. Más tarde, la evolución habría potenciado al ADN como guardián de la información genética, por su capacidad de aparearse en una doble hélice de gran estabilidad, y luego plegarse, con ayuda de otras proteínas, hasta dar lugar a los cromosomas, y en definitiva, a nosotros mismos. Yo no recuerdo ahora el nombre de la película, pero era una película en la que la gente mataba al mensajero, literalmente, porque el mensajero había traído una mala nueva. ¿En lugar de qué? Bueno, pues en lugar de preocuparse de las causas originales de aquella pandemia o de aquella epidemia que había provocado la crisis. Y en genética está ocurriendo algo muy parecido. Resulta que teníamos el ADN, que incluye el código con las instrucciones genéticas, y este ADN utilizaba a un mensajero que llamamos el ARN para transmitirlo a unas proteínas que a su vez son la base de la formación de la vida de un organismo vivo. Y ahora resulta que este mensajero no se limita a transmitir lo que le dijo el ADN, sino que añade de su propia cosecha. Y en realidad el mensajero tiene la culpa de lo que somos, no solo el ADN. Una de las cosas que dices es que hay ciertos acontecimientos biomoleculares que no tienen nada que ver con la genética, como la dieta o el estrés, por ejemplo, un cierto tipo de estrés, que tendrán un impacto dentro de una, 2 o 3 generaciones. ¿Es cierto? ¿Estamos seguros de esto? Creo que todavía es difícil comentar la herencia de todo esto. Lo que está claro es que existe otro código, al margen del código de ADN. Se conoce como el código epigenético.
¿De qué se trata? El código epigenético es la relación que el ADN tiene con dos cosas. Por un lado, con las proteínas que lo cubren. Quizás sea importante, para que los telespectadores lo entiendan, que sepan que esas moléculas de ADN y ARN no están flotando desnudas en una célula. En cuanto se forman, empiezan a interactuar con unas determinadas proteínas. Se repliegan y quedan cubiertas por ellas, de manera que se teje una relación entre la proteína y la molécula de ADN o ARN. Lo más notable es que esas proteínas, llamadas histonas, sufren pequeñas modificaciones químicas que podrían hacer que hicieran cosas muy distintas. No todo está escrito en los genes. Bueno, sí, pero no. Se ha señalado desde hace mucho tiempo la influencia del ambiente sobre las características y el desarrollo del individuo. La novedad es que ahora hemos descubierto cómo actúa el entorno sobre el ADN, por qué mecanismos quedan marcadas en los genes las experiencias vividas. El conjunto de esas marcas y su acción sobre la expresión de los genes y sobre el individuo se llama epigenética. Nosotros somos más que nuestros genes. Nuestros genes, esa secuencia de ADN, es solo una parte de la explicación. Hay algo más allá de esa genética y es la epigenética, las modificaciones químicas que se añaden a ese ADN. Es muy útil tomar el caso de los gemelos. Comparten idéntico genoma, pero la alimentación, el estrés y otras circunstancias ambientales de su desarrollo hacen que cada vez se diferencien más entre sí y determina el que lleguen a padecer o no ciertas enfermedades como puede ser el cáncer. Y es que el ambiente deja marcas químicas sobre el ADN y sus histonas, las proteínas sobre las que se enrolla el ADN para empaquetarse en cromosomas. Marcas que determinan la activación o silenciación de la expresión de los genes sobre los que se encuentran. Es un código de activación que actúa sobre el código de bases de los genes del ADN, al que los científicos denominan epigenoma. Quizás su conocimiento nos ayude a concienciarnos sobre las circunstancias ambientales, de estrés y comportamiento que llevamos en la vida, porque se ha visto que incluso la dieta de las embarazadas afecta a las marcas epigenéticas de su futuro hijo. Si bien se desconoce en qué grado se heredan, es decir, durante cuántas generaciones se transmite su efecto. La ventaja de las modificaciones epigenéticas, desde el punto de vista de la medicina, es que son reversibles mediante el uso de medicamentos. Y eso abre muchas expectativas. Es importante recordar que la metilación del ADN es un proceso esencial para la vida. Es esencial para muchos procesos biológicos, como el embarazo, el crecimiento y el mismo envejecimiento. Cuando hablamos de que el cáncer es en cierta forma una enfermedad del ambiente, quiere decir que nuestro ambiente ataca nuestro ADN. Hasta ahora hemos pensado que ese ataque solo afectaba a los genes de forma genética, pero ese ataque a los genes puede ser epigenético, cambiando la metilación del ADN, cambiando la metilación de las histonas. Es bueno saber que, a diferencia de la genética, podemos modular nuestra epigenética con fármacos, de forma más sencilla. Hoy en día tenemos fármacos que reparan en parte los patrones epigenéticos. Y estos fármacos empiezan a usarse ahora para el tratamiento de ciertas formas de leucemia y linfoma. Pero no solo muchos tipos de cáncer, diabetes u otras patologías parecen tener un origen epigenético. En algunas ratas se ha visto que incluso la elección de pareja puede deberse a los patrones de marcas que llevan sobre sus cromosomas. Y es que aún nos creíamos libres en nuestra elección. Sabemos, por ejemplo, que cuando hay una cierta mutación, me refiero desde el punto de vista genético puro, una cierta mutación en un gen, puede o podría esta mutación provocar cáncer. Bien. ¿Deberíamos pensar en los mismos términos cuando nos fijamos en la epigenética? ¿Podría haber algún tipo de mutación que pudiera provocar cáncer por sí mismo? Bueno, creo que pensar en ello como en una mutación probablemente sea algo que confunda a la gente. Porque reservamos la idea de mutación para los cambios en la genética, en el propio ADN.
Podemos pensar que esta marcación inadecuada es como una especie de mutación, pero realmente es una forma alternativa de modificación que tiene un efecto no deseado. De hecho, esta es un área en la que está investigando Manuel Esteller. Es un joven genetista con bastante talento establecido aquí, en Madrid. Sus estudios se centran en gemelos humanos idénticos. Y cuando nos fijamos en esto, cuando nos fijamos en dos gemelos, su composición genética es idéntica. La hipótesis en vigor es que, creo que es justo decirlo, los dos individuos han experimentado un conjunto de interacciones con el entorno totalmente distinto. Por lo tanto, la expresión global del patrón de ADN ha cambiado en esos dos individuos porque ha habido una interacción entre el medio y el genoma, pero no en el ADN, sino en el modelo epigenético. Sigue siendo increíble, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, el ADN es un modelo relacional. Relaciona unas cosas con otras y no solo da instrucciones sobre normas genéticas. ¿Es cierto? Creo que es una forma muy interesante de plantearlo. Desde el punto de vista evolutivo, el ADN es una molécula muy eficiente. Se le puede comparar con la memoria de un ordenador. No se almacena en un único sitio de la memoria, sino que hay trozos de ese archivo en toda la memoria. Y lo que las reúne es el programa que dice que esta sección y aquella de allá todas pertenecen al mismo documento Word que se acaba de crear. El ADN tiene todas estas piezas de información funcional. A veces están físicamente una al lado de la otra y otras veces están distribuidas y lo que ocurre es que necesitamos un programa para reunirlas. Dicho programa procede de la interacción entre el ARN y los fragmentos de marcas epigenéticas. Todavía me acuerdo, y seguro que en nuestra audiencia hay miles de personas que todavía se acuerdan, de cuando hablábamos de la genética recién descubierta en los años 50, dos premios Nobel, Watson y Crick, habían descubierto la naturaleza de la molécula del DNA. Pensábamos entonces que esto nos permitiría predecir la conducta de todo el mundo, porque conoceríamos lo que son los genes, las instrucciones de cómo uno debe comportarse. Bueno, y van pasando los años y cada vez es más complicado. Ahora resulta que ya no solo depende de las instrucciones genéticas, sino de algo que llamamos la epigenética, y que depende además de las interrelaciones de una serie de moléculas y de proteínas. Oye, que es complicadísimo poder predecir lo que vamos a hacer o cómo vamos a comportarnos. ¿Por qué? Porque pertenece a lo que llamamos los sistemas complejos, en donde las interrelaciones son tantas, son tan numerosas, que es imposible poder predecir, por ejemplo, el cambio climático. O en una epidemia, lo estamos viendo ahora, es imposible, sencillamente imposible predecir cómo se va a extender, qué canales va a utilizar, cuáles son las razones fundamentales de que una epidemia o una pandemia se extienda. Lo mismo ocurre con las instrucciones genéticas. Y el tema de la epigenética, que se está convirtiendo claramente en una disciplina por sí misma, ¿significa esto que existe la posibilidad de conciliar, aunque sea ligeramente, los dos puntos de vista tan distantes en el pasado? Digamos, el famoso lamarckismo, en virtud del cual el entorno podía asimilarse y pasar una instrucción a los genes,
o bien la visión de la genética pura hasta hace muy poco tiempo, que decía, oye, todo eso no puede ocurrir, es solo una cuestión de genes. Quiero decir, ya sé que la epigenética no es exactamente Lamarck, pero acerca un poco esas dos. Yo creo que hasta el punto en que el entorno influye en la forma en que los genes se regulan y expresan, esto es muy cierto. Sí. Pero volviendo a tu pregunta de antes, cuando preguntaste, ¿es cierto que estos elementos no genéticos fueron heredados? Aquí es donde la información no está clara. Es importante destacar que cada vez que algunas de nuestras células se dividen, justo antes de la división, todas estas marcas, todas estas modificaciones de la histona y del ADN asociado, miles de millones de bases, todo esto desaparece. Cada vez que el ADN se replica, desaparecen las marcas, pero en cuanto se replica el ADN en una nueva célula, estas marcas vuelven exactamente como eran antes. Y no estamos nada seguros de cómo se produce esto. Tom, vamos a ver, después de tantos años de estudios genéticos, ¿te sientes desanimado ante esta complejidad creciente o crees que nos estamos acercando a lo que realmente está pasando en la práctica? Creo que el hecho de aprender a lo largo de toda la vida es la razón por la que uno puede levantarse cada mañana con mucho entusiasmo. Creo que no voy a resolver estos problemas con un solo experimento, sino que cada vez que entendemos algo es como una pequeña revelación. No lo vamos a descubrir todo de golpe, habrá momentos de grandes revelaciones. ¿Que te harán avanzar? Sí, pero en la mayoría de los casos será paso a paso. Y cada paso es una especie de éxito que a mí me llena de alegría. Hace unos 50 años se sospechaba que el RNA, este mensajero que va desde el gen a la proteína, estaba en el origen de la vida. Y ahora, cuando hemos visto que es mucho más importante de lo que creíamos, que no solo es un mensajero, sino que es un vicepresidente con poder ejecutivo para hacer muchas cosas, nos ha convencido un poquito más de que realmente es el RNA, es este mensajero, el que estuvo en el origen de la vida en el planeta.